Hola, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del documental Arraigo Sonoro, presencia de la PUCB en la formación musical chilena. Hoy estoy acá en la esquina de Templeman con Pilcomayo, donde se encuentra ubicado actualmente el Instituto de Música de la PUCB. El día de hoy vamos a conocer tres historias nuevas, tres testimonios que nos van a dar cuenta de lo que fue el paso por la universidad y luego la parte laboral que ejercen nuestros egresados y egresadas actualmente. Los testimonios que vamos a conocer son los de Andrés Rivera, Krisha Koik y Cristian Vilches, quienes desarrollan distintas actividades muy interesantes en la actualidad. Así que disfruten de este capítulo de Arraigo Sonoro, presencia de la PUCB en la formación musical chilena. Soy Cristian Vilches, profesor de música del Colegio Fundación Parroquial Santa María Goretti de Concón. Trabajo acá hace 6 años ya. Salí de la Universidad Católica de Valparaíso como profesor. El año de ingreso fue el 2010 y desde ahí en adelante he estado en este trabajo, digamos, como profesor de música. También participé en otros colegios. Sin embargo, acá en el primer lugar donde trabajé como profesor y donde sigo todavía actualmente desempeñándome en estas labores. También soy músico de profesión igual, toco en la orquesta andina, soy charanguista y guitarrista, toco cuerdas latinoamericanas en general y tengo un largo pasar, digamos, musical en esa agrupación ya desde el 2011 en adelante. También en este momento estoy cursando el postítulo en composición musical en el MIMUS, que estoy cursando durante este año y ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, mi primera como conocimiento respecto a la universidad en particular y sobre todo pensando en la disciplina musical, tuvo un vínculo muy fuerte con profesores que tuve en la enseñanza media, principalmente quienes estudiaron en esta universidad y quienes pudieron también contarme sus experiencias. Por lo tanto, en ese sentido estaba bien nutrido respecto a las experiencias que otros habían tenido. Entonces tuve como el conocimiento necesario para poder tomar una decisión muy concreta y específica. Fue la única opción que tuve, la católica, la única opción, me la jugué toda y quedé, afortunadamente me fue bien en la prueba de selección y pude, digamos, entrar el año 2010 a estudiar pedagogía en música. Principalmente lo que me gustó muchísimo de la universidad son la cantidad de experiencias que uno puede vivir relacionadas a la música directamente. No tanto en el ámbito pedagógico, que si bien la universidad entrega muchos conocimientos y herramientas que son buenísimas, hay una cuestión que nos separa como en perfil de egreso principalmente, que tiene que ver justamente con esta cuestión de lo concreto que vamos revisando en la música, ¿ya? Entonces los aprendizajes musicales son súper completos. Yo justamente eso lo puedo evidenciar en conversaciones que tengo con colegas de la orquesta andina que han estudiado en otras universidades y creo que tomé una decisión súper correcta en estudiar en esta universidad. Respecto a esta pregunta, puedo mencionarte cosas súper puntuales, como por ejemplo la expertise que tenían los profesores que yo tuve junto a mi generación en relación a las distintas disciplinas que ellos nos enseñaban, sea en la parte de la técnica vocal, por ejemplo, que son herramientas muy específicas que son necesarias además para poder desempeñarse como de buena forma en el ámbito educativo, donde la voz la utilizamos siempre y los niños tienen una escasa, digamos, habilidad en ese aspecto, que hay que educarlos siempre y hay que estar preparado para eso. Eso como mencionar una cosa. También te puedo mencionar otros aspectos, otras herramientas que tienen que ver con los instrumentos musicales que también nos enseñan, que si bien no son todos porque no se puede abarcar de manera muy amplia, nos dan un abanico bastante, digamos, amplio para nosotros en este aspecto, para poder desenvolvernos como docentes en esa práctica instrumental. Te hablo de la flauta, flauta dulce en sus distintas familias,
instrumentos de cuerda, el piano también, que es un piano funcional. Entonces, las herramientas que te puedo mencionar tienen que ver netamente con estas disciplinas principalmente, pero también en otros ámbitos como el ámbito pedagógico, donde nosotros nos fuimos nutriendo a través de las distintas experiencias que los docentes nos compartieron, que tienen en aula, que tuvieron en aula, y eso también es favorable porque hay muchos de los profesores que nos hicieron clases de nosotros en relación a los conocimientos pedagógicos o a las distintas herramientas que podíamos utilizar pedagógicas, estaban haciendo clases en aula. Entonces eso es un plus que nosotros agradecemos harto, cuestión que otras generaciones no vivieron y creo que es algo súper bueno de mencionar también. Respecto a lo positivo que te mencioné recién, también hay otras cosas que uno puede esperar y que se va encontrando también en el desarrollo de esta labor docente, en los años de práctica, digamos, de esta profesión, donde uno dice, te vas a enfrentar a un escenario, tienes que preparar conciertos, cosas por el estilo, y respecto a ese tema, donde quizá hay una debilidad, uno podría decir y pensar que la escuela o el Instituto de Música podría también proponernos esas herramientas, ¿no? Prestarnos esas informaciones. Y uno, claro, va haciéndolo de a poquito, va conociendo cómo se desenvuelve todo y uno va estudiando también de manera particular. Yo hubiese esperado que también eso esté incorporado como en el currículum de la carrera y que cada profesor que salga de acá tenga esos conocimientos para que, digamos, pueda hacerlo de mejor manera también. Ser profesor es una decisión súper importante y que tiene que ver con aspectos que recaen en lo profesional, en lo que uno hace como profesor de una disciplina en particular, en este caso la música o una parte del conocimiento, digamos, pero también hay un vínculo muy cercano con el otro, con la persona, el convivir. El enseñar desde el amor principalmente creo que ha sido una de las virtudes que he podido manejar en este tiempo, pero creo que eso es lo que rescato más y lo que más me gusta, es convivir con los chicos y sobre todo si hago música con ellos, lo pasamos bien entre todos. Eso por un lado, pero por otro lado nosotros contribuimos no solamente a que ellos crezcan en habilidades musicales, sino que también es importante que ellos vayan creciendo y desarrollando habilidades que tienen que ver con lo social, con la forma de comunicarse, con lo afectivo. Y en ese aspecto, claro, el rol del profesor de música creo que es incluso más importante mucho que de repente otros profesores que tienen que estar más preparados o tienen que tener una conciencia un poco distinta en relación a cómo van desempeñándose con los chicos. Nosotros somos personas que somos más abiertas, digamos, en el ámbito de la docencia. Los chicos tienen una cercanía mayor con nosotros y eso lo he evidenciado no solo en lo que he vivido yo, digamos, sino que también lo puedo mencionar en relación a lo que mis colegas músicos, profesores, principalmente de la Orquesta Andina, me han también mencionado. Entonces, lo que yo amo de este rubro, de esta labor grandiosa, es justamente eso, que me permite, por un lado, desarrollar el ámbito musical, pero por otro lado, el ámbito social, el ámbito afectivo, emocional con los chicos, que me nutre y nos nutre permanentemente. Bueno, principalmente hay un aspecto que tiene que ver con la paciencia. Nosotros tenemos que trabajar la paciencia como docentes, no dejar que las situaciones nos generen tanta ansiedad. Y para eso también, obviamente, no es solo estudiar los ámbitos que tienen que ver con lo musical o con lo pedagógico en sí mismo, sino que también tiene que ver con el autocuidado. Nosotros somos personas que estamos permanentemente recibiendo energías de otros, todo el rato estamos compartiendo con otros, por lo tanto lo vinculo directamente a lo que me gusta, que te mencioné en la pregunta anterior, pero también que estudien, que se dediquen a desarrollarse en el ámbito que les gusta, si es el canto, que estudien canto, que puedan desarrollar todo lo que a ellos les mueve o les va conmoviendo, si es las cuerdas, si son un tipo de instrumento en particular que sea, seguir desarrollándose, estudiando. Y por supuesto que los perfeccionamientos muchas veces están orientados desde los mismos lugares de trabajo, pero si eso no está, hacerlo de manera personal, motivarse. Yo en este caso, por ejemplo, me gusta la composición y la composición musical es algo que uno puede desarrollar en un colegio o lo puedes desarrollar profesionalmente en otros ámbitos musicales, en concursos, lo que sea. Pero si hablamos de la pedagogía, nosotros mismos podemos componer cosas para que los chicos toquen, dependiendo de muchos grados de dificultad, lo que sea, de los instrumentos que uno tiene, de las herramientas que vas teniendo. Por lo tanto, el perfeccionamiento es otra cosa importante. Entonces, como resumiendo en esos dos puntos, es el autoconocimiento, esforzarse en que uno tiene que trabajar para uno también,
siempre reconocer lo positivo y conocerse bien, pero también está el otro ámbito profesional que tiene que ver con ir perfeccionándose en las distintas cosas que uno va haciendo como docente. Mi nombre es Krichea Koik, trabajo en un lugar que es varios lugares a la vez. Es por un lado la Academia de Música Guasanta, donde también funciona el Café Libro en Acto que administro junto a mi pareja. En el mismo lugar funciona la Corporación Mata 365 y compartimos espacio también y algunas actividades que se intersectan con Librería Acento, y todo eso se llama Matria Música y Vida. Yo entré a la carrera el año 98, pero estaba en el conservatorio, así que ya andaba dando vueltas por ahí desde un poco tiempo antes. Yo estudiaba en el conservatorio de la Católica, venía desde Quillota todas las semanas y en realidad tenía pensado estudiar arte. Siempre estudié música y arte a la vez. En algún minuto estuve en el Bellas Artes de Viña también. Y cuando estaba en el conservatorio conocí a gente que estaba en la carrera de música y con ellos escuché Como una ola de fuerza y luz de Luigi Nono, que fue la primera vez que escuché una pieza contemporánea, y eso fue determinante para mi vida, porque cuando escuché eso dije, ¡ay, qué onda esta música! Yo quiero hacer eso. Y ellos me contaron que en ese momento había en la escuela un profesor que podía enseñarme eso, o sea, no era eso mismo, pero que podía enseñarme ese tipo de música. Y ahí fue que yo decidí entrar a la Católica. Fue por eso, porque quería entrar a la composición contemporánea. De hecho, solamente postulé ahí, no postulé a nada más. Dijeron, ya no quiero nada más, quiero solo esto. Y bueno, cuando entré ahí, la verdad es que los 2 primeros años fueron muy bonitos.
el lugar, esa casa, el ambiente que se armaba ahí, compartir con la gente del conservatorio y toda esta otra cosa como de la música contemporánea. Yo justo el año que estaba cuando yo estaba en cuarto medio, se armó el departamento de composición. Eso fue el año 97. Y eso fue muy importante para mí. Eso me hizo pensar en querer estudiar ahí, porque cuando yo entré, solamente se podía estudiar composición en la Chile o en la Católica de Santiago. No había nada más. Entonces esta era como una tremenda oportunidad. Estaba aquí mismo. Y bueno, y ahí también después decidí estudiar pedagogía. Fue un tiempo bonito. Me acuerdo mucho de las clases de dirección coral, las clases de audición dirigida, análisis, contrapunto eran mis favoritas. Técnica vocal. Sí, fue un buen tiempo. Y eso me determinó completamente. O sea, lo que yo me dedico hoy día es justamente a esas dos áreas. La pedagogía, por un lado, que la desarrollo aquí en la Academia de Música, y la composición, que es algo que desarrollo también junto a otras personas y de manera individual. Hay varios aspectos que considero importantes en mi formación. Por un lado, el estudio del piano. Cuando yo estudié en la carrera de la licenciatura en música, teníamos que estudiar piano de manera individual, una vez a la semana, clases de 1 hora, teníamos que cumplir con un repertorio básico, pero ese aspecto es como un tronco que te sirve después para entender otras cosas más. Yo no solo lo vi en mí, sino que también lo vi en mis otros compañeros. Yo tenía estudios de piano previos, pero había compañeros míos que entraron a la carrera y ahí aprendieron piano, y eso también les permitió entender la música, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el lenguaje musical desde el piano. Por otro lado, la formación coral y vocal fue muy importante también porque la música es un todo. O sea, tú entiendes con el cuerpo y entiendes también con tu razón. Entonces, tener la capacidad de poder cantar lo que estás escribiendo, tener la posibilidad de tocar lo que estás haciendo, lo que estás conociendo, te permite entrar en la música integralmente. Y por otro lado, yo tengo que destacar las clases de contrapunto y análisis que tuve, que fueron muy, muy buenas. Yo después seguí teniendo estudios con mi profesor y toda esa relación con el lenguaje escrito y con la práctica del cuerpo, siento que me han dado una fortaleza para ir abordando cosas que incluso que no las conozco. Puedo ver una partitura, puedo analizar algo y no es un tope para mí. Tengo herramientas que fueron entregadas por estos profesores. Y eso fue muy bueno porque era una práctica constante. O sea, eran todas las semanas, tú tenías que estudiar harto, pero eso también te va entregando un sedimento y una confianza. Una confianza porque tú vas viendo los resultados que eso genera en corto plazo. Hay algo que especialmente amo. Me gusta todo, en realidad, hacer clase, pero me gusta mucho esta situación de novedad en la que te ponen los alumnos y alumnas. O sea, creo que siempre te están ubicando en lugares que son desconocidos, que son nuevos. Yo trabajo mucho con niños chiquititos. También trabajo con adultos, pero siento que cuando haces clases y estás involucrada de verdad en el proceso de cada cual, van llegando siempre cosas nuevas, van llegando personas que aprenden de otras maneras o que tienen otros intereses o que les pasan otras cosas, y eso te obliga a estar en movimiento, y eso me gusta mucho.
que no es algo estático, es algo que no sé cómo va a ocurrir. Entonces me obliga a mí también a estar siempre mirándome, revisando, aprendiendo cosas nuevas, estudiando. Me pone en duda y eso me gusta. Tienen que amar lo que hacen, eso es fundamental. O sea, creo que es un trabajo hermoso. Yo trabajé 14 años en colegio, lo disfruté mucho, aprendí mucho y creo que siempre me propuse que fuera algo placentero, que fuera algo que yo realmente sintiera con amor. A veces uno está metido ahí en la máquina de las instituciones o del mismo sistema donde vivimos, ¿cierto? Que es bastante voraz, entonces ahí corres el riesgo de anestesiarte un poco y eso hay que evitarlo. O sea, cuando ya te empieces a sentir cómodo o cómoda, muévete, cámbiate. Ese sería un consejo. O sea, ya hiciste esto, te funcionó, ahora haz otra cosa. Por aquí ya te empezó a salir lo mismo, no, entonces tienes que cambiarlo o salir del lugar, ir a otro lugar, ir a trabajar a otro lugar, ir a conocer, ir a estudiar. Creo que siempre hay que estudiar, siempre, siempre, siempre. Les diría también que sus alumnos son lo más valioso que hay. Ellos tienen las respuestas de todas las cosas. En realidad, uno aprende de los alumnos, de las alumnas, de los alumnos. No sé si aprende mucho de uno, yo me hago la pregunta. A veces siento que hacer clases es una excusa para intercambiar cultura. Eso les diría, que lo hagan con amor, que valoren a sus alumnos, que los respeten siempre, respeten su tiempo. Los alumnos también dedican tiempo a ir a un colegio, obligados o no, pero es su tiempo, es su vida, podrían estar en otro lugar. Y por otro lado, creo que también es muy importante no olvidar que lo que estamos enseñando es arte. Es arte y no entretenimiento. Muchas veces a los profesores de música nos sitúan en un espacio de entretenimiento, que no está mal, está bien, también la música es un entretenimiento, pero cuando tú estás enseñando creo que tienes que ir más profundo y se puede, todas las personas están deseosas también de sentir cosas que las conmuevan, entonces hay que buscar los caminos, cada cual tendrá que ver cuál es su camino, eso les diría.
Mi nombre es Andrés Rivera Fernández, trabajo en la Universidad de Valparaíso como docente en la carrera de Pedagogía en Música, particularmente en la Cátedra de Etnografía de la Música 1 y 2 y la Cátedra de Antropología Sonora 1 y 2 de la malla de Licenciatura en Música. Al mismo tiempo, trabajo como coordinador académico en la Escuela de Sonido y Música del Instituto Profesional Arcos, particularmente coordinando las carreras de producción musical y composición musical. Y también ahí me desempeño en la cátedra de Cultura Musical 1, 2, 3 y 4. Y ingresé a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso el año 2022 para estudiar licenciatura y pedagogía en música. Me decidí a postular a la Universidad Católica de Valparaíso principalmente por un factor que yo en ese momento entrando en la música sabía que me interesaba la composición, me interesaba crear música y si bien la carrera y el instituto aún no tenían la mención en composición, yo sí sabía que la carrera por los ramos que tenía y el staff docente estaba orientado hacia la composición de alguna manera. Y por otra parte, también tenía amigos, compañeros de banda en ese entonces que ya habían estudiado, estaban en años superiores, primero, segundo, y me lo recomendaron. Y la opción fue también por la idea de tener una base sólida en lo teórico musical que me permitiera después saltar a otras cosas, y creo que esa es una de las virtudes que tiene la escuela, y fueron esos dos elementos que me orientaron para entrar. Encuentro que mi experiencia fue buena en todos aspectos, buena en términos del nivel académico, buena en términos de los mundos posibles que esto me abrió. Fue mi primer contacto también con la música contemporánea, que es lo que yo me dedico ahora, la música experimental con electrónica en vivo, deriva de alguna forma de esos géneros de la música electroacústica, de la música concreta, y son cosas que conocí ayer, me dio una súper buena red, no solo de colegas, sino también de amigos, y como destaco también en otro sentido, como esa solidez teórica y de alguna forma esa disciplina, autodisciplina que necesita el músico de estarse formando permanentemente, de cumplir con expectativas, con plazos, con ciertos niveles de excelencia que a veces se nos acusa a los músicos que somos medio hippies, impuntuales, irresponsables, que no llegamos. Bueno, en la católica nadie te permitía eso, entonces creo que además yo siendo docente me doy cuenta de esa diferencia y que me ha servido mucho, así que una buena experiencia. Siempre uno tiene algunos niveles de diferencia en términos de los contenidos, y creo que ahí tengo que mencionar como mi línea de pensamiento tiene que ver con el pensamiento decolonial, y en ese entonces la escuela era algo muy de corte clásico romántico centroeuropeo, donde no se preguntaba, a excepción de un par de profesores, como por las músicas de acá, la música popular, las músicas indígenas, las músicas del mundo. Yo diría que ese es como mi único pero con la experiencia de la carrera, pero dentro de todo muy bacán, lo pasé bien, me entretuve también y siento que aprendí mucho, así que nada, por lo mismo la recomiendo también, con todos los bemoles que uno puede tener con su alma mater, la sigo recomendando en ese sentido. Lo que me ha permitido relacionarme con el mundo profesional fuertemente, tanto de la música en términos artísticos como de la pedagogía musical, es justamente la fuerte base teórica y práctica que da la carrera, en ese entonces licenciatura y pedagogía al mismo tiempo, en donde yo sentía que tenía las herramientas de base también para poder saltar a cualquier otra cosa que yo quisiera profundizar o expandir en el mundo de la música. Y con esto no solo me refiero a la parte teórica de la armonía, del solfeo, el ritmo, etcétera, sino también un buen nivel como de rigurosidad en términos de disciplina, de puntualidad, de autoexigencia que se nos pedía en ese entonces en las materias, que siento que me ha permitido muy bien relacionarme con los espacios de trabajo. Y en eso quiero destacar también a mis compañeros y compañeras de generación, que todos, todas están haciendo cosas como
creo, relevantes. Uno está en México siendo endorser de Ableton Live, otro tiene un estudio de grabación en Suecia, otro continuó estudiando musicología, guitarra en España, como gente que creo que estuvo a la altura a ese nivel de formación, de exigencia que nos puso la escuela. Y yo mismo también, a la hora de estudiar un magíster en el extranjero, me di cuenta que mi nivel estaba súper bien en comparación a estudiantes de otros países de América Latina, o incluso a veces mejor respecto a las cosas teóricas, reflexivas de la música. Así que creo que esas son las herramientas importantes que me dejó la carrera, independiente de los contenidos en sí mismos. Es cuando siento que estoy enseñando algo que a mí me importa y que me doy cuenta que a les estudiantes también les resulta significativo o algunas otras cosas, pero significativas al mismo nivel de lo que a mí me produce, y que sienten que tienen la posibilidad como de crear otros mundos posibles o de modificar un poco la idea en torno a la música, las temáticas que se introducen en su labor en aula. Creo que eso es lo que me hace más feliz. Tiene que ver con lo que hago acá en Etnografía de la Música, en donde nos preocupamos más que de estudiar la música, con esta idea como del paradigma centroeuropeo de conservatorio, la armonía, el ritmo, la estructura, etc. Nos pensamos más bien desde la etnografía, que tiene que ver con qué nos pasa a nosotros, con la música y el sonido desde un punto de vista social, psicosocial y cultural. Y ahí entran temas culturales, identitarios, raciales, de género, urbanísticos, de memoria afectiva, emocionales, y creo que eso es lo que más me gusta, ver que mis estudiantes se puedan emocionar con alguno de esos tópicos que no necesariamente es el mismo que me emociona a mí, pero están dentro de ese mismo ámbito de la idea de que la música es una actividad cultural humana, y que más que importante que los soniditos, las notitas, los acordes que pongamos, es lo que nos pasa en tanto humanos, en tanto pueblos con la música. Y eso me emociona mucho cuando puedo dar clases alrededor de esos tópicos y descubrir cómo eso resuena de manera súper diversa en cada estudiante. Yo les diría que piensen desde ya de qué manera quieren posicionarse como profes, que piensen también en qué espacios les gustaría habitar, porque no es lo mismo hacer clase en un técnico profesional que en un humanista, que en un científico, que en un Montessori, por ejemplo, y que también puedan pensar en desarrollar estrategias para poder hacer lo que les hace feliz dentro del aula, porque si no se van a deprimir. Cuando uno se sostiene haciendo algo en contra de su corazón, en contra de lo que cree que éticamente, ideológicamente, emocionalmente es incorrecto, te vais como apagando. Entonces también lo que yo les enseño en la clase es como, a partir de la experiencia que yo he tenido trabajando también con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de las Culturas, a cómo diseñar clases que sean significativas para los estudiantes, que puedan cumplir con los mínimos del programa, pero que te haga feliz enseñar esto. Porque si no te hace feliz, la pega docente es dura y eventualmente te va como ahí desgastando hasta que te canses. Es un poco apocalíptico mi panorama, pero creo que es importante pensar en construirse espacios para sentirse cómodo, para sentirse cómoda dentro de la profesión, y ver cómo puedo involucrar también lo que yo hago artísticamente, lo que vas a hacer artísticamente, con lo que vas a hacer en el aula, para no vivir como esa disociación permanente entre lo que te gusta y lo que tienes que enseñar.